Buenos días ante todos, tengan el saludo de la mañana, profesor, compañeros, todos. El día de hoy le ha tocado a mí y a mi grupo exponer sobre el método audio-viso-genósico-motor, el cual vamos a ver a continuación. Y como primer punto nos habla sobre el concepto del método audio-viso-genósico-motor. Y nos dice, el método audio-viso-genósico-motor es un proceso didáctico antes de frecuentar las apariencias esenciales que establecen componentes básicos de la enseñanza y la aplicación de la ortografía. Es imprescindible explicar determinadas apreciaciones enlazadas con el desarrollo y su correlación con la lengua, los símbolos verbales del lenguaje elaborado por el individuo para complacer sus exigencias y correspondencia inmediata, los cuales no serán capaces de transmitir pensamientos y experiencias bajo la ausencia del habla, y de una total duración como el firmamento. Bueno, este es el concepto y a continuación voy a dar algunas de estas características de este método, que es el método audio-viso-genósico-motor. Y como primer punto nos dice, este método requiere que las niñas y niños vean, oigan, entiendan las palabras para lograr la fijación de su grafía. Aquí nos quiere decir que, que mediante este método todos los niños y las niñas van a tener que oír y ver para lograr una buena escritura, ¿no? Para no cometer errores ortográficos o algo parecido. Pasemos a la segunda característica, que es las palabras se seleccionan de textos escritos elaborados por los propios estudiantes. Tercera característica. La expresión gráfica se refuerza con la expresión oral de la palabra. Cuarta característica. La verificación de las palabras. La quinta característica, que es escuchar las palabras dictadas. La sexta es el pronunciamiento de las palabras. Y la séptima es comprender las palabras. Y por último, la octava característica es escribir las palabras. Bueno, eso sería todo de mi parte, compañeros. Voy a dar pase a mi siguiente compañera. Mi nombre es Juan Carlos Colbaboma Quispe, prosiguiendo con la exposición sobre las técnicas, métodos de enseñar la ortografía. El método es audio-viso-motor. La visualización nos dice que consiste en acumular imágenes en el cerebro. Por ejemplo, el profesor presenta la palabra mamá en la pizarra. El estudiante va a visualizar, va a observar y lo va a acumular en el cerebro. Auditivo consiste en captar el sonido, la forma, cómo se pronuncia a través del oído. Por ejemplo, el profesor pronunciará mamá, el estudiante va a escuchar y lo va a relacionar con la escritura. La motora consiste en escribir la palabra mamá al ser visualizada y escuchada. La pronunciación consiste en la vocalización de la palabra después que haya escuchado o visto la palabra mamá. Conocimiento consiste en el dominio de la escritura de la palabra y significado.
El estudiante va a utilizar la palabra escuchada, visualizada por parte del profesor en oraciones, en frases, etcétera. Los componentes. Componentes son tres: la vista, el oído y el tacto. La vista es uno de los 5 sentidos que nos permite tomar contacto con el mundo externo. Aquí va a ser observando imágenes a través de una televisor o libro. Y también va a ser observando el ambiente real, ya sea de su entorno o fuera del entorno del niño. Ahora, el oído. Se conoce como oídoal, órgano que sirve para oír en el hombre y en el animal. Bueno, aquí el niño va a percibir a través de tal vez músicas o ruidos de los animales, o también a través de una conversación oral. Ahora, el tacto. El sentido de tacto es aquel que permite a los organismos vivos percibir cualidades de los objetos y medios como la comprensión, como la presión, la temperatura, textura y dureza. Aquí va a ser a través de la experimentación, ya sea agarrando o palpando un objeto o su juguete mismo el niño. Ya, la importancia de los componentes en el método audio-viso-genósico-motor. Durante el tiempo que dura la enseñanza de la ortografía, y siendo un dato curioso, es la importancia de los 3 componentes, lo cual es la vista, el oído, el tacto, y cómo nos ayuda a entender la parte y su importancia de su desarrollo en los niños y en las niñas para así utilizar el método audio-viso-genósico-motor en la ortografía. En esta va a ser el niño va a ayudar a mejorar su ortografía, ya sea viendo imágenes o observando lo que es libros, y tal vez escuchando ya sea el audio de un televisor, observando a la vez, y también palpando ya sea su juguete o a su alrededor lo que hay plantas, animales. Muchas gracias. Que conlleva este método en la enseñanza y aprendizaje de la ortografía. Comenzando por las ventajas. Primero, este método ayuda a lo que es la mejora de la ortografía, ya que, bueno, los estudiantes puedan llevar una buena reproducción gráfica y el uso correcto de la palabra con todas sus normas ortográficas aceptables. Por otro lado, nos va a permitir que el estudiante realice una composición escrita y también nos va a impulsar que haya una buena comprensión y una mejor expresión para que así pues se pueda desarrollar lo que son las competencias comunicativas. Ahora, las desventajas que este método implica son, por lo general, lo que causan es la confusión, ya que este método conlleva todo un proceso muy complicado, que se compone primeramente por la escucha, la visión, el movimiento de la mano y el conocimiento, en lo cual si no se produce una adecuada coordinación entre todo esto va a generar la confusión. Y también en su aplicabilidad. Puede que el estudiante no comprenda todo el proceso y esto podría producir que él confunda una cosa por otra y entienda mal lo que trata de decir este método, y también pues como producto va a llevar a lo que es la confusión. Buenos días compañeros y compañeras, profesor. Y continuando con la exposición y dar concluida, como se dice, con la parte concluida de este tema, el método audio-viso genopsicomotor ayuda a desarrollar la ortografía preventiva. En efecto, para los estudiantes que coinciden en señalar un objetivo y dar un resultado en la captación, y para prevenir errores ortográficos en el momento del aprendizaje.
como ustedes han escuchado en mis anteriores compañeros, hay ciertos puntos que nos ayuda a definir este tema, ¿no? Como la verificación de palabras, cómo escuchar la palabra, cómo es el pronunciamiento de las palabras, comprender las palabras, y cómo se divide, ¿no? O sea, tenemos la parte de la visualización, audición, la parte motora, la parte de la pronunciación, la parte del conocimiento, los cuales se apoyan en tres componentes que tiene la persona o el ser humano, ¿no? Que es la vista, el oído, el tacto. Son tres factores que maneja este método. Ahora, tanto en las ventajas y desventajas, vemos que tiene más ventajas que desventajas. Porque en ventajas lo decimos en un punto referido a que nos da una perfección de la composición, nos ayuda a mejorar, nos ayuda a promover. Y en las desventajas solamente se dan cuando el ser humano ya no depende tanto de ellas. Es, digamos, que ya no quiere tener que molestarse en escuchar, en oír, ¿no? Y vemos en esas partes. Por eso, en esa parte yo estoy dando que se da por un método entendible, que todavía aún está en desarrollo, que tengo en el sentido porque son poca la información que hemos podido recolectar de este tema. A ver, ¿qué más dice? Presentar el lado amable de la ortografía tomándola con cierto sentido del humor, para desde propiciar una reflexión más seria y permitiva que permita desarrollar una conciencia ortográfica. O sea, que nosotros tenemos que dar una parte de conciencia para apoyarnos a este método. No solamente apoyarnos, sino hacerlo. Hacerlo y va a haber buenos resultados. Hoy en día tenemos una variedad, infinidad de cosas que nos permite aprender este método y nos ayude a comprender y nos ayude a llegar a un objetivo con los estudiantes de hoy en día. No se trata de no se trata de dictar una clase por dictar, sino ya que el docente ya se está preparando en estos puntos importantes, debe conocer no solamente métodos, tiene que tener información, básicamente el docente hoy en día tiene que enfocarse a la lectura, comprender la lectura. Hoy en día vemos docentes que no prestan mucha atención a la lectura, hacen sus trabajos por hacer. Hay casos. Bueno, profesor, compañeros y compañeras en general, creo que eso fue todo de mi grupo. Si desean más información, se les estará compartiendo la bibliografía de donde hemos sacado ciertas informaciones. También lo pueden encontrar en el YouTube. En la página lo va a dejar en el grupo de WhatsApp. Gracias por su atención. Eso es todo. Hasta la próxima.